frase así: para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. A mí me anima de que Dios me quiere mostrar las cosas. En vez de pensar que esto es imposible entenderlo, que muchos han pensado así, a lo mejor yo pensé así también en el pasado, pero me estoy animando mucho de apoyarme en el Señor. Obviamente la revelación va en aumento, no la tenemos todo el primer día y Dios nos pide que sigamos estudiando y sigamos buscando de su sabiduría y de su palabra. Estamos ya en la cuarta parte. Si te has perdido algunas de las tres primeras, están en el canal YouTube de ICEA Alfa y Omega, o ICEA Torremolinos Alfa y Omega, y ahí nos encuentras. Y podrás repasar estas tres primeras partes. También, a lo mejor, en el momento que estabas sentado aquí no pudiste pillarlo todo o quedarte con todo, obviamente, y lo quieres repasar, desmenuzar para ir sentando los hechos, lo que se lee en la palabra, dejarlo bien sentado en tu mente. Creo que en un tiempo donde habrá mucha confusión en este mundo, donde la gente irá de acá para allá asustados por la cantidad de voces que están escuchando, los ruidos, los tumultos que va a haber entre la gente. La Biblia habla de las olas que van en todas partes. Estas olas representan el mar, representan las naciones, representan los pueblos que están perdidos. Qué bueno saber que tú entiendes un poquito y sabes dónde mirar en la Biblia, y tú puedes ser una luz para aquel que está perdido. Por eso aprendemos, para que no solamente podamos tener nuestro corazón en paz, pero tengamos algo que dar a los que están perdidos y nos van a preguntar. Y cuando nos digan ese es el fin del mundo, podremos comentarles lo que dice la Biblia. Y te animo a que sigas estudiando en este espíritu. Oremos. Y ¿está bien la grabación? ¿Está entrando el sonido? Muy bien, oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar aquí, Señor. Una vez más nos sujetamos a ti y te pedimos la revelación. Señor, háblanos a cada uno, Señor, como tú deseas. Señor, tú sabes cómo somos y dónde estamos y qué pensamos, y te rogamos que uses tu palabra para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a retomar un pelín desde un terreno que ya hemos recorrido, y estamos hablando del quinto sello. Perdona que no se ve la línea de arriba. Cuando abrió el quinto sello vimos que iban a haber muchísimas muertes de cristianos. Y claro, es un tema que nos pesa a todos de hablar de eso y de pensar que probablemente tengamos que morir por nuestro Señor, morir o negarlo. Así que lo que está en la balanza es mucho, porque si nos vienen a perseguir no va a ser porque nosotros se lo pidamos, pero vemos el espíritu que hay en este mundo y vemos cómo tratan a los que no piensan con ellos, ¿no? Durante muchos años nos han dicho que los cristianos éramos intolerantes, pero me estoy dando cuenta que los intolerantes son los que nos acusan de intolerancia. Así que cuando se trata de negar a tu Señor, que fue a la cruz por ti, murió por ti, o morir por Él, habrá que tomar una decisión. No habrá un camino intermedio entre los dos. No habrá. Así que Dios nos lo dice en su palabra ampliamente para que lo sepamos y que vayamos afianzándonos en la palabra del Señor. El quinto sello, que es paralelo, ¿te acuerdas que vimos que como los evangelios son paralelos al Apocalipsis? Ese quinto sello habla de los muertos que están bajo el altar en el trono de Dios, en el cielo, y son personas que murieron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
están debajo del altar, ahí ve las personas. A ver si podemos mejorar. Pues aquí, mira, se mejora un poquito. Y estos cristianos bajo el altar clamaban a gran voz y diciendo al Señor: ¿hasta cuándo, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Porque han sido matados por enemigos de Dios. Y entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Estamos hablando de un tiempo futuro. En el pasado ya murieron muchos por Cristo. Hoy en día están muriendo personas en ciertos países como Sudán, como donde también el gobierno de ISIS ha estado mandando, pues han muerto. Están muriendo personas hoy por el Señor. No es algo extraño, no es un concepto extraño, no es algo que solamente ocurrirá en el futuro. En el Coliseo de Roma, los leones echaban los cristianos a los leones. Así que desde el cristianismo que nació, mataron a Cristo. A los apóstoles los mataron, la mayor parte de ellos, crucificados. La historia dice, ¿no?, que Pedro no quiso ser crucificado como su Señor y pidió que se crucificara boca abajo. Después los cristianos fueron acusados por el emperador de que son ellos que habían prendido fuego a Roma y fueron, tirados al Coliseo a los leones. Y uno podría decir, ¿cómo que los leones no comieron a Daniel y ahora nos comen a nosotros? Hay que dejar Dios ser Dios. Algunas veces los leones Dios le tapa la boca y otras veces no. Dios sabe lo que está haciendo en este mundo. Y entonces ese proceso de una persecución a gran escala va a repetirse en el futuro, a mucho mayor escala que lo que existe ahora. Por eso la Biblia lo llama la gran tribulación. Entonces, a estos, en un futuro, cuando se abra el quinto sello, se les va a decir que aún en el futuro, más adelante, han de morir más personas. Vimos el Evangelio como lo dice Jesús, y Jesús lo dice sin tapujo, sin pelo en la lengua. Os entregarán a tribulación y os matarán. No se puede decir la cosa más clara. Seréis aborrecidos de toda la gente, de todas las etnias. La palabra gente aquí en el griego es etnias, es decir, de todas las naciones. No nos podremos esconder en Argentina, ni en Dominicana. No nos esconderemos ni en Colombia, ni en Nigeria, que yo pensaba que en Nigeria habría un pueblo para esconderse. Pues seréis aborrecidos de todas las etnias. Muchos tropezarán, muchos cristianos rendirán, tirarán la toalla. Dice, ya está, me gustó cantar los cánticos, me gustaba estar en la iglesia, me gustó cuando el hermano sacaba la barbacoa y podíamos comer barbacoa y cantar y hacer una oracioncita, me gustaba, pero ahora ya no estoy dispuesto a vivir ese tipo de compromiso con Dios. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces vimos ese versículo de Mateo 24:15, Jesús dice, cuando veáis. Otra vez ese verbo ver, mirar, oír. Y en todo ese contexto de los últimos tiempos, Dios repite ese verbo una y otra vez. Él no nos pide de entenderlo todo, pero nos pide de leer, nos pide de oír, nos pide de mirar, nos pide de ver. Nos pide de velar y de orar. Nos pide de conocer lo que Él dice que va a ocurrir, aunque no lo entendamos todo. Pero Él quiere que estemos al loro, porque cuando lo veremos ocurriendo delante de nuestros ojos, no será fácil conectar las cosas. Si esto lo he leído en la Biblia, si esto es lo que dice tal, si eso es lo que dice tal, y entonces serás parte de la gente iluminada, parte de una persona, de un cuerpo de Cristo que anda en la luz. Vosotros no sois de las tinieblas para andar a medio perdido y confuso. Vosotros sois hijos de la luz
y la palabra de Dios brilla sobre nosotros. Entonces Jesús dice, después de haber dicho, os matarán, después de haber dicho esto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El propio Jesús hace referencia al profeta Daniel, que está en tu Biblia, por cierto, lo sabe, ¿no? ¿Lo sabe? Muy bien. Pues el que lee, entienda, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y nos da un dato más. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Si no fuesen acortados, todos moriríamos. Y si aquellos días no fuesen, más por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces vamos a ir viendo dentro del libro de Daniel, donde habla de la abominación desoladora. A veces se llama la abominación de la desolación, o otros términos muy sinónimos. Cuando nos dice Jesús aquí que los días serán acortados, si tienes tu cuaderno para tomar nota, me gustaría mostrarte o decirte los versículos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces donde la Biblia dice que el anticristo tendrá autoridad durante 3 años y medio. 7 veces donde dice que los santos, tú y yo, seremos entregados en las manos del anticristo durante un periodo de 1260 días. En otro pasaje dice 42 meses. Haz el cálculo, 1260 dividido por 30 y ya verá que son 42 exactamente. O también a veces dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. 42 meses, 36 más 6, 3 años y medio. 1260 días, 3 años y medio. 7 veces en la palabra. Si quieres apuntar, no los tengo aquí recogido, te lo dicto. Dice 1260 días en Apocalipsis 11:3 y en Apocalipsis 12:6. Dice, repito, 1260 días, Apocalipsis 11:3 y 12:6. 42 meses. Se trata del mismo periodo de tiempo, que simplemente lo denomina con otros nombres. 42 meses, Apocalipsis 11:2 y Apocalipsis 13:5. Este en particular dice que los santos serán entregados en sus manos 42 meses. ¿Qué es ese periodo que va a ser acortado? Y tiempo, tiempos y mitad de tiempo lo dice en Apocalipsis 12:14, en Daniel 7:25 y en Daniel 12:7. Así que si te pones a leer estos 7 versículos, verás una fotografía de este periodo de 3 años y medio que dice distintas cosas que van a ocurrir en este plazo. Bien, pero hoy estamos mirando que Jesús dice que por causa de los escogidos, aquellos días van a ser acortados. Entonces, según lo que dice el profeta Daniel, pues vamos a ir viendo cuando veáis la abominación. En Daniel hay 4 lugares donde te tienes que leer los 12 capítulos y hay 4 lugares donde habla de la abominación de la desolación o términos muy sinónimos. En Daniel 8, lo pone ahí, en Daniel 9, en Daniel 11, allí habla y da durante 15, 16 versículos una descripción del anticristo.
Dice que no hará caso al amor de las mujeres, de donde se piensa que pudiera ser homosexual, que no hará caso al Dios de sus padres, ¿vale? Pero que servirá el Dios de las fortalezas. Así, nos va dando bastante detalles acerca del personaje del anticristo, que esto hay que leerlo, guardarlo ahí y ya cuando ocurrirá lo reconoceremos. Así que en Daniel 8 habla de la abominación desoladora y nos dice algo de 2300 tardes y mañanas, que son 1150 días, que como lo dije la última vez, esto ya se cumplió bajo Antíoco Epífanes, cuando habla, ahí hay que leer, y el propio Gabriel, el ángel Gabriel dice a Daniel, entienda lo que está pasando. Lo vamos a ver en detalle un poquito ahora. Daniel 9:27 habla claramente de 3 años y medio, la mitad de la semana. Mira, eso habría que añadir a esta lista, son 8 versículos. La mitad de la semana es otra vez 3 años y medio. En Daniel 11:35 da una descripción bastante amplia del anticristo, y en Daniel 12:11 también habla de la abominación de desolación. Ahora, Reina Valera aquí parece ser que se equivoca cuando traduce hasta. Este hasta no está en muchas otras traducciones. Si quieres ver Nueva Versión Internacional y otras tantas que en vez de decir hasta dice y, cambia mucho el sentido en este contexto. Bien, pues eso hago este matiz. Muy bien, pues ¿hasta cuándo durará? Ahí tenemos Daniel 8, 13, 14. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado 1150 días. Vino Gabriel luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Gabriel es el arcángel Gabriel. Y él me dijo, entiende. Jesús dice, entiende. Y aquí Gabriel dice, entiende. Hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Bien, en Daniel 11:31 nos dice que quitará el continuo sacrificio, eso lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a leer Éxodo 29, donde habla del continuo sacrificio. ¿Y por qué de repente dice tardes y mañanas? Qué manera más rara de hablar, ¿no? de los días. Quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto es algo que va a ocurrir. ¿De dónde viene eso de continuo sacrificio? Viene de Éxodo 29, cuando Dios pidió que continuamente se ofrezca sobre el altar 2 corderos de 1 año. Cada día ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces, cada día 2 corderos, por la mañana y por la tarde. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Es algo que Dios mandó que se haga siempre. A la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Por eso Daniel, o el ángel Gabriel, utiliza el término tarde y mañana. Porque con el cordero de la tarde y el cordero de la mañana es un día, ¿vale? Por eso 2300 corderos, 1150 días. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Aquí nos dice 1150 días, que contarían, si ese pasaje se refiere al tiempo del fin como lo entendemos, pues a partir de los 3 años y medio contar esto. Ya veremos que
no cuadra con otro dato. Entonces, probablemente ese pasaje de Daniel es el que ha sido cumplido bajo Antíoco Epífanes y da bastante detalles que coinciden. Entre otros, por ejemplo, la manera que iba a morir. En Daniel 8 dice que iba a morir no por mano de hombre. Ese Antíoco era un tipo del anticristo, era un carácter violento, un carácter que tenía un odio contra el pueblo de Dios, se burlaba de todo y fue ahí y puso una estatua de Zeus, el dios griego, lo puso ahí en el templo de los judíos y también sacrificó una cerda ahí en el templo, ¿no? Eso fue la abominación, una ilustración y un antetipo de la abominación desoladora. Y este hombre tenía tanto odio que quería destruir al templo, quería destruir a Jerusalén. Y venía de no sé dónde con su carro corriendo para cumplir sus malos propósitos. Y fue Dios que le tocó con un dolor extremo en el vientre. Y ahí, mientras estaba corriendo en su carro, tuvo ese dolor fuerte. Le hizo tanto daño que su enojo contra Dios y contra las cosas de Dios crecía. Le decía al conductor del carro de ir todavía más rápido, más rápido, más rápido, hasta que se cayó del carro y se desmembró todo. Lo recogieron del suelo y estaba el hombre completamente descolocado y empezó a heder, empezó a pudrirse su cuerpo. Que nadie podía estar a su lado. Imagina qué forma de terminar la vida, por ser tan enemigo de Dios. Así que puede que Daniel 8 se cumpla exclusivamente para esto. Vamos a seguir viéndolo. Hay que saber lo que dice Daniel, ya que Jesús nos apunta a Daniel. Después de la gran tribulación, ya hemos hablado que va a haber, que va a empezar a los 3 años y medio, ¿vale? Y después que van a los días estar acortados. Sabemos esto de momento. Y aquí Jesús nos da otro dato muy importante. ¿Qué es lo que va a pasar justamente inmediatamente después? Pues nos los dice. El sol se oscurecerá. ¿Cuándo? Después de la tribulación. La tribulación habrá acabado. ¿Por qué? Habrá sido acortada. ¿Por qué? Para que quede en alguien de creyente. ¿Lo entiende, no? Espero que no nos perdemos. Entonces Jesús nos da una señal, que esta señal habrá que buscarla en otra parte de la Biblia. Y nos dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Tú ves? Después de la tribulación. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Jesús enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará, se va a hacer el arrebatamiento, juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo ocurre esto? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días ocurrirá esto, entonces la señal del Hijo del Hombre, y entonces se enviará a sus ángeles para juntar a sus escogidos. Tremendo. Bien, pues, si a mí me dice que después de la tribulación y me dice que van a ser acortados, pues vamos a buscar en la Biblia un pasaje que nos pueda ayudar a saber dónde estamos cuando el sol se oscurece, la luna no dé su resplandor y las estrellas y así. Entonces, tenemos el versículo aquí que lo repite, el sol, la luna se oscurecerá. No dará su resplandor. Bien, pues tenemos 2 versículos en el Apocalipsis que hablan de cosas similares. Mira, aquí están. El 6º sello, estábamos en el 5º, ¿no? La semana pasada vimos el 6º, cuando Dios sella a los 144.000 hebreos, y cuando
había una muchedumbre de todas las naciones que nadie pueda contar, que habían salido de la gran tribulación que empezó con el quinto y ahora estaban muertos en el cielo. Y aquí estamos en el sexto sello. Y aquí dice que el sol se puso negro, como tela de silicio, y que la luna se volvió toda como sangre, y que las estrellas del cielo cayeron. Se parece mucho a lo de arriba. Oscurecer, aquí dice negro, habla de las estrellas, pues aquí también habla de las estrellas. La luna, ahí dice que se vuelve sangre, ahí dice que la luna no dará su resplandor. ¿Será lo mismo o no será lo mismo? Vamos a leer Apocalipsis 8:12, que es cuando sonará la cuarta trompeta, un poquito más adelante, porque tú sabes cómo va, ¿no? Que después del sexto sello al séptimo sello. El séptimo sello reciben 7 ángeles, 7 trompetas y empiezan a sonar. Entonces va después, las trompetas van después de los sellos. Y al cuarta trompeta leemos que fue herida la tercera parte del sol. La tercera parte de la luna. La tercera parte de las estrellas. Para que se oscureciere. Ah, mira, el mismo verbo. Arriba en Mateo dice se oscurecerá. Y aquí dice que se oscurecerá por un tercero. La tercera parte de ello. Y habrá menos luz durante el día, una tercera parte. Y durante la noche también habrá menos luz. Tú sabes que la luna da luz, hay una luz, ¿no? Aunque durante la noche. Y eso también va a disminuir una tercera parte. Entonces, negro, el sol se pone negro, pues negro, 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 como tela de silicio, eso no es oscurecer, sería oscurecer totalmente. Así que creo, por leer cuidadosamente estos 3 versículos, que Mateo 24, Jesús, inmediatamente después de la tribulación, se refiere a la cuarta trompeta, porque cuadran las cosas. Las estrellas también, en la tercera trompeta hay estrella que cae y en la quinta también. Así que las estrellas también coinciden. Así que yo entiendo que desde los 3 años y medio empieza la gran tribulación y va a ser acortada a la cuarta trompeta, porque el final de los 1260 días es la séptima trompeta. Es cuando Jesús vuelve a la tierra. Así que seguimos. Como dije, los evangelios nos sirven como columna vertebral de lo que ocurrirá. El sello 1-5 es un perfecto paralelismo con Mateo 24, del 4 al 28. Y cuando llegamos a Mateo 4:29, pues ya no coincide con el sexto sello, coincide con algo un poquito más abajo, que es la cuarta trompeta, Apocalipsis 8. Y cuando llegamos a Mateo 4:30, que lo hemos leído, que es cuando el arrebatamiento y veremos la señal del Hijo del Hombre, esto es la séptima trompeta. Entonces Jesús nos da en su columna vertebral no todos los detalles, hasta el quinto sí, pero después da un salto que hay que cumplimentar con los otros datos de la palabra y otro salto de la cuarta a la séptima que hay que cumplimentar por lo que leemos en Apocalipsis, por ejemplo, y en otros lugares. Aquí lo tenemos, Mateo 24, un perfecto paralelismo con el primer sello, del 6 al segundo, el séptimo, 24:7, séptimo, tercer sello, 8, cuarto sello. Del 9 a 28, toda la persecución y la gran tribulación, que corresponde al sexto sello. Pero cuando Jesús dice en el 29, inmediatamente después, entonces como que hace un salto hasta la cuarta trompeta. Date cuenta que la gran tribulación va a durar 3 años y medio, menos lo que se acorte. Menos lo que se acorte. Entonces, los 1260 días
es hasta la séptima trompeta, cuando Jesús viene y dice, destruirá al anticristo con la gloria de su venida. Eso lo hemos leído, está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Aquel inicuo que el Señor destruirá con la espada de su boca y la gloria de su venida. Eso es la séptima, la última trompeta. Lo cual, pues, a mí me da a entender que efectivamente la gran tribulación será acortada hasta después de la tercera. Cuando termine la tercera trompeta, terminará la gran tribulación. E inmediatamente después de la gran tribulación estará la cuarta trompeta, que el sol y la luna se va a oscurecer. ¿Vale? Gloria a Dios. Ahora, te doy un dato más. Cuando lees la quinta trompeta, Dios suelta ahí que va a haber como escorpiones, no me pregunta lo que es, que parecen escorpiones, pero que a veces parecen caballos, no me pregunta, pero que van a atormentar a los hombres durante 5 meses. Oh, entonces estamos ganando 5 meses de los 3 años y medio. Ya estamos con 3 años y 1 mes. ¿Qué pudiera ser? Todo esto hay que ir viéndolo, ¿eh? Son piezas de puzzle que Dios nos da, y si la pegas, si quitas 5 meses a los 1260 días, cuando ya se acaba el reinado del anticristo, pues ya sabemos que desde el principio de los 3 años y medio, menos 5 meses, creo que aquí todos hemos ido a la escuela, ¿no? Ya hemos aprendido a restar, ¿no? Después, cuando termino, miramos las preguntas. Ve apuntando la pregunta. Entonces, aquí si seguimos mirando esto, vemos que Jesús, entre el versículo 29 y el versículo 30, que es la segunda venida, juntamente con el arrebatamiento, porque lo dice ahí, verán la señal del Hijo del Hombre, después, ¿vale? Entonces dice, primero dice inmediatamente, después dice entonces y después dice entonces. Entonces ya tenemos la segunda con las trompetas que van. Y ahí pues podemos leer el séptimo sello, la primera, la segunda, la tercera, para rellenar qué es lo que va a pasar durante este tiempo, ¿no? Pero lo que quiero dejarnos claro es la visión de pájaro. Los detalles los podemos leer, están escritos en la Biblia. Tenemos aquí una visión de pájaro donde Jesús mismo habla durante 20 versículos de la terrible persecución, que nadie sería salvo a no ser que estos días sean acortados. Y cuando nos dice cómo será después de la tribulación, pues nos damos cuenta que es como la cuarta trompeta. Así que desde el quinto sello hasta la tercera incluida van a ser los tiempos de persecución. Debido a la quinta trompeta, que tiene que caber también dentro de los 3 años y medio, eso no es extensible. Si Dios lo ha dicho 7 u 8 veces, esto está 3 años y medio, no se puede mover. Entonces, los 5 meses, por lo menos, hay que restarlo de los 3 años y medio, y a lo mejor, eso ya depende cómo ocurra, pero ya está. Ahí tenemos un pequeño guiño, un primer entendimiento de cómo se van a cortar estos días de persecución. Y después la sexta trompeta, ocurren cosas, y a la séptima es cuando los reinos de este mundo pasan a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Ese día, when the saints go marching in, cuando los santos van entrando, ¿no? Ese día. Pero hasta ese día hay que perseverar. El que persevera hasta será salvo. 2 maneras de ser salvo: morir por Cristo, o que por la gracia de Dios no moramos y perseverar y ser fiel a Cristo hasta el fin.
Porque el engaño va a seguir, va a seguir, va a haber. Jesús lo dijo la semana pasada, lo vimos, ¿no? Cuando dijo, mirad que os lo he dicho antes. Habrá un engaño bestial hasta el final. Muy bien. Vale, pues aquí tienes una vista de pájaro del Apocalipsis, 7 sellos que van desde Apocalipsis 6.1 a 8.5, después las 7 trompetas que van de 8.6 a 14.20, y después ya nosotros no estaremos como ahora, ya estaremos con el Señor, no en el cielo, pero con el Señor en la tierra, porque Cristo va a estar en la tierra. Entonces, a partir de este momento, Dios va a derramar 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. ¿Okay? Los primeros fueron juicios y esto es la ira. Y hay versículos que dicen que nosotros no estamos puestos para la ira de Dios. No veremos la ira. Estaremos del lado del Señor y ya habrá vuelto el Señor a la 7ª trompeta. Muy bien, pues un resumen rápido que lo tenía hecho de antes. Cosas que ocurren en la tierra, cosas que ocurren en el cielo con estos 7. El primero, ¿te acuerdas? El engaño, el anticristo. El segundo fueron las guerras, el caballo bermejo. Después fueron la hambruna, el caballo negro. Después fueron las muertes. 1/4 parte de la población mundial muere. Después la persecución, las almas debajo del altar. Después, en el 6º sello, pues el sol, la luna, las estrellas, lo que vimos que no corresponde con la venida. Todo monte, toda isla, todas las cuevas se mueven, hay 144.000 sellados y también una gran multitud que ha salido de la gran tribulación. Es la primera vez en la Biblia, la primera vez en Apocalipsis que se habla de un gran número de personas de todas las naciones. Y no dice que están gozándose en el cielo comiendo comida. Está diciendo que salieron de la gran tribulación. ¿Vale? La primera vez y la única vez que se habla de una gran muchedumbre y de dónde ha salido. Así que, y la 7ª, pues se ve que se disponen a tocar las 7 trompetas, y ya pues tenemos las 7 trompetas aquí. Lo puedes leer tú tranquilamente en casa, puedes subrayar ahí donde primera, el ángel tocó la segunda, el segundo ángel, tercer ángel tocó, el cuarto ángel tocó, y tú vas leyendo. Es como una película, no vea. Y vas enterándote de lo que va a ocurrir. Pero lo que era importante para nosotros es de tener esa vista de pájaro y de saber los pasos. ¿Okay? Entonces, los pasos es el engaño. Engaño ya hay mucho, pero cuando venga el anticristo va a ser peor todavía porque habrá milagros. Habrá señales, prodigios mentirosos, engañosos. La gente va a caer solamente por ver los milagros. ¿Vale? Entonces, esto va a ocurrir. Después va a haber, mediante guerras, hambrunas, y pestes, muerte, muchas cosas, 2.000 millones de personas que van a morir. ¿Okay? Después se va a soltar una ira del anticristo contra los cristianos tremenda, que habrá gran persecución. Y tal como nos dice Daniel, ¿desde cuándo empieza? Daniel nos dice, cuando veáis la abominación empieza a los 3 años y medio. Lo dice Daniel 9:27, a la mitad de la semana interrumpirá el continuo sacrificio y establecerá la abominación desoladora en el templo. Lo hemos leído la semana pasada. ¿Qué es esto? Que Él mismo se siente en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Vale? Pues eso, aquel inicuo que el Señor destruirá. Aquel inicuo tiene una fecha de caducidad. Es 1260 días, 42 meses, tiempo sin la mitad de un tiempo.
Eso es cuando el Señor lo juzgará y lo destruirá con el anticristo. El anticristo y el falso profeta serán echados directamente al infierno. Las únicas dos personas que no tendrán juicio, no serán juzgadas, serán directamente sentenciadas. Y claro, con tanta maldad no hace falta ni juicio. ¿Vale? Y después, entonces, son los dos primeros que van a entrar en el infierno, en el lago de fuego. Los dos primeros, el diablo les seguirá después. Pero los dos primeros. Y después, Cristo, cuando venga, pues mandará un ángel con una gran cadena, Apocalipsis 20, atará al demonio y lo atará por 1000 años y lo echará en el abismo por este tiempo. Así que, mis queridos hermanos, desde la mitad habrá entonces gran tribulación. Póntelo claro. Desde la mitad, primero va a firmar un pacto de paz con Israel. Se va a reconstruir el templo. Van a reiniciar los continuos sacrificios. Hoy por hoy no están haciendo los hebreos ningún sacrificio. Habrá templo. ¿Por qué digo que habrá templo? Para que se sienta el anticristo en el templo. Hará falta templo y que se declare Dios mismo. Así que, desde la mitad, después de haber firmado los pactos y de paz y todo, la mitad, él mismo interrumpe el sacrificio de los hebreos y se pone a él mismo en el templo como siendo Dios. A partir de ahí empieza la gran tribulación. Se terminará a la cuarta trompeta, que es como mínimo 5 meses antes del final. Si te he perdido, haz un dibujo, pregúntale a alguien que lo ha entendido. ¿Cómo? Ay, Daniel 2, sí, no te escuchaba. Sí, exactamente. Ese reinado hecho de barro y de hierro. Exactamente. Una pequeña piedra tirada no de mano de hombre, el propio Señor lo hará, tocará a todos los reinos y los imperios del mundo, serán desmenuzados, serán llevados como el tamo por el viento, ¿vale? Y no habrá memoria de ellos. Y el reino de Dios se establecerá sobre la tierra y no tendrá fin. No tendrá fin. Así que los que han sido fieles al Señor estarán con Él. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, si hay más, podremos añadir, pero si no... Sí, mi hermana, sí. Podemos interrumpir, creo, o no sé, a ver, vamos a ver las preguntas. Pues mira, los católicos, me pregunta acerca de los católicos, si te he entendido bien. Personas sinceras que aman a Jesucristo y que le obedecen, hay en todas las iglesias y en todos los lugares. Personas sinceras. No vamos a juzgar a las personas por la doctrina de la iglesia a la cual van, porque cada uno tiene que rendir cuenta a Dios. Entonces, si nos tuviéramos que basar por la doctrina que enseña la Iglesia Católica, pues entonces no hay nadie que se va a salvar, si tuviéramos que juzgarlos por ahí. Pero Dios conoce lo que son suyos, dice la Biblia. Dios conoce lo que son suyos. Apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, aquel que tiene ese temor de Dios sano y vive conforme a la luz que tiene y obedeciendo a Dios, pues este va a estar salvo, lo sabrá de todos
¿vale? Pero claro, nosotros, si tenemos más luz, somos más responsables. Alejandro toca el tema de que parte de la Iglesia de Jesucristo enseña que el arrebatamiento va a ser antes. Bien, pues, ojalá. A mí me gustaría. Y que si es antes, pues vámonos mañana. Vámonos, ¿no? Me gustaría. Pero como esto soy incapaz de leerlo yo en la Biblia, y por eso os he pedido que por favor lean vuestra Biblia. Aquí que dice, inmediatamente después de la tribulación de estos días se verá la señal. Pero los que creen en un arrebatamiento antes de la tribulación, creen obligatoriamente en una venida secreta, una venida donde primero arrebata a los cristianos y deja al mundo sin cristianos, ¿vale? Los dejado atrás, según la película que se llaman así, ¿no? Entonces, claro, aquí tiene entonces una venida del Señor en secreto y después una venida en gloria. Pero hay un gran problema con esto, porque, por ejemplo, dice que para que haya un arrebatamiento, según Apocalipsis 20, los arrebatados incluyen personas que han muerto bajo el reinado del anticristo. Entonces, ¿cómo puedes resucitar habiendo muerto debajo del reinado del anticristo antes que venga el anticristo? Olé, ¿cómo? Vamos a leerlo. Apocalipsis 20. ¿Tienes tu Biblia? Ahora, no se trata de entrar en una argumentación con nuestros amados hermanos. Yo creo que se trata de amarnos como el Señor nos mandó, pero tenemos que pensar en algo más y lo vamos a aclarar ahora. Volvamos a la pregunta, o a ver, ¿quién son los que... Apocalipsis 20, 4. Vamos a leer del 4 hasta el 6. Empezamos. 20, versículo 4 al 6. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Un decapitado es alguien que se le ha cortado la cabeza, ¿vale? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. No adoraron a la bestia y entonces fueron matados, ni a su imagen. Y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, la Biblia dice que la primera resurrección incluye santos que fueron decapitados por no recibir la marca de la bestia. Entonces, ¿qué? ¿Hubo una primera resurrección antes de la primera? Porque cuando la Biblia habla del arrebatamiento en 1 de Tesalonicenses 4 y dice que los que hayamos quedado no precederemos a los que murieron. Los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente. Entonces, si colocas el arrebatamiento antes de la tribulación, antes de la venida del anticristo, tiene que haber una resurrección ahí. Pues esa va a ser la primera resurrección. Pero aquí nos dice que la primera resurrección incluye personas que han negado la bestia. Entonces es
imposible. Pero ahora vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y ahí Pablo, vamos a dejarlo hablar, está hablando a los cristianos, ¿no? Versículo 1. Vamos a leer hasta el 4. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, de 1 al 4. Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, aquí Pablo dice, no os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, ni nuestra reunión con Él, antes que venga la apostasía. La apostasía es el abandono de la fe por muchas personas. Hoy en día hay apostasía. Hemos ganado mucha más alma que las que están aquí. Hemos bautizado muchas más almas que las que están aquí. ¿Y dónde están entonces? Pues han vuelto al mundo. Algunos están en algunas iglesias, gloria a Dios. Dios entrega un poder engañoso para que no crean la verdad. Y si por tanto no han creído la verdad, se han apartado de la verdad. Entonces, pero la apostasía no es solamente la que ya estamos viendo. Jesús dijo que cuando habrá el quinto sello, dice, os entregarán, os traicionarán, dejarán de seguir la verdad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, la apostasía que existe hoy va a existir en mucha mayor cantidad cuando esté la persecución después de los 3 años y medio. Entonces, es imposible que Cristo venga antes que esto pase y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, esto coincide con lo que hemos visto en Apocalipsis 20. Viene el anticristo, nos mata, morimos bajo el reinado del anticristo y después somos parte de la primera resurrección. ¿O es que hubo una primera antes de la primera? Ya está. Y Mateo lo dice claramente, persecución. 20 versículos utiliza Mateo para la persecución, 20. Para el primer sello, segundo, tercero y cuarto sello, gasta 4 o 5 versículos. Y después, cuando habla de persecución, 20, un trozo de 20 versículos. Y después dice, inmediatamente después de esa gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna se oscurecerá, las estrellas estarán cayendo del cielo. Entonces verán la señal del Hijo del Hombre. Entonces, yo leo la Biblia así. Y yo sé que muy amados y queridos hermanos la leen de otra manera. Ahora, si fuese, voy a terminar con un par de frases y te doy la palabra. Ahora, sabemos que no da igual lo que se cree. Ciertas personas, si no creen en el bautismo del Espíritu Santo, pues ya está, no da igual. Es decir, que no lo tendrá, porque no cree en ello. ¿No cree en los dones del Espíritu Santo? Pues puede ser salvo, sí, puede ser salvo. Pero no tendrá los dones del Espíritu Santo porque no crees en ello.
Aquí, ¿qué pasa con esa enseñanza? Pues a mí me gustaría que mis queridos hermanos tengan razón, porque significaría que mañana nos vamos, o pasado, o cuando el Señor diga. Entonces no necesito una preparación mucho más que simplemente estar andando con el Señor en la luz para estar preparado cuando Él venga y irme con Él y no ser dejado atrás. Pero ahora, si es la postura que yo predico y que predicamos toda la obra, la obra ICA, lo que predica Daniel del Vecchio también, si es esto la postura, ¿qué va a pasar? Pues si no lo creen, yo no me voy a pelear con alguien por no creerlo, pero esa persona se va a encontrar con persecución a muerte. Esa persona se va a encontrar con hermanos que lo traicionan. ¿Está preparado esta persona con la otra doctrina que se cree a pasar todo esto? Entonces, no da igual lo que creo. Si yo creo que yo sé que voy a tener que pasar por la persecución, pues me voy a preparar de la manera que pueda. Mientras que si no creo que voy a ver ni los ojos del anticristo, que no lo voy a ver, ni lo voy a cruzar, ni voy a estar bajo su reinado, me da igual. Yo sigo viniendo a la iglesia, sigo cantando los cánticos y ya me voy. Cualquier día de esto me voy. Ojalá, yo quiero. Pero si no es el caso, prepárate, mi hermano, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, la segunda venida se ha transformado en 2 o 3 venidas, ¿no? ¿Tú ves? Eso es lo que pasa con esa. Entonces, está la segunda venida donde es escondida y después vuelve a venir. Pues yo no veo esto en la Biblia. Que me disculpe. Está en la quinta trompeta. Abre tu Biblia a, creo que Apocalipsis 9. Vamos a verlo. Pregunta acerca de los escorpiones en formato de caballo. Vamos a leerlo, creo que es el 9. 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta. 9:1. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, el infierno. Abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como humo de un gran horno. Se oscureció el sol, el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. Lo cual hay hombres todavía que tienen el sello de Dios en la tierra en este tiempo, en la quinta trompeta. Y se les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos. Entonces, ahí me pierdo. Entre escorpión, langosta y caballo, no lo entiendo. Si tú lo entiendes, dibújamelo, ya está. Pero vamos a leer lo que pone, ya está, que tenemos que mirarlo. Preparados para la guerra.
En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas. Todo flipante, ¿no? Era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo la batalla. Tenían colas como colas de escorpión. Y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces, eso de los 5 meses lo repite 2 veces. Y ve, ahí también gasta mucho versículo para darnos mucho detalle de lo que vio. A ver, no creo que habla de encarcelado. Es en el 6º sello que habla de... Sí, eso es el 6º sello y no son 2, son 4 y no están encarcelados, están simplemente retenidos, atados, junto al gran río Éufrates. Otra pregunta. Sí, Juan. Más que una pregunta, mostrar una alegría que tengo por dentro, porque cuando estamos en la calle, en el evangelismo, habitualmente lo encontramos con muchos católicos, pero no es lo más normal que aquí hay. Y entonces, el haberte escuchado, cuando estás expresando la pregunta que ha hecho la hermana Alegría, referente a cómo ellos se pueden cesar, y estas cosas que ha dicho, ¿no? Y de la forma que la ha explicado, me llena mucho de alegría, porque ahí, comprendiendo uno estas cosas, de la manera que la he escuchado, no entra uno en controversia con ellos ni nada, porque esa no es la tarea que uno tiene en la casa. No, ya. Ahora, hay que entender que no hay otro nombre por el cual debamos ser salvos. ¿Ya? Debemos de entender que si esta persona se ampara en... A ver, para ser salvo, esa persona tiene que arrepentirse de sus pecados, no hay atajos, ¿vale? No hay camino corto, tiene que arrepentirse de sus pecados y no andar como el típico católico. El típico es, yo creo en Dios, fumo, bebo, fornico, hago lo que quiero. Este no va a entrar. Yo no he dicho que todos los católicos van a entrar. He dicho que dentro de la Iglesia Católica hay algunos que son muy sinceros y temen a Dios y andan conforme a la palabra. Eso sí. Pero no porque la Iglesia Católica, porque Cristo. Amén. 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 Hay católicos que creen en Cristo. Sí, porque es una forma de cuando haga cualquier cosa que el Señor la muestre en la calle con cualquier persona, uno puede empezar así, decir, tú crees enteramente en el Señor Jesucristo. Entonces, Muy bien. Muy bien. tiene una respuesta como esta. ¿Alguien más? Si no, nos queda 10 minutos, pero si no terminamos. ¿Alguna pregunta más? Sí, don Pedro. Eres un buen matemático. Ahora bien. ¿Habéis entendido la pregunta?
No, pues la pregunta es decir, que ahora si el quinto sello dura 5 meses, pues también hay que restar lo que dura el sexto y ya está. Hay que deducir, ¿no? Eso no estoy tan seguro porque igual que, por ejemplo, el primer sello, cuando empieza el engaño no termina cuando empieza el segundo. Sigue hasta el final. Entonces, a lo mejor estos 5 meses es desde el quinto hasta el séptimo, ¿vale? O puede caber lo que tú dices, que se termine antes que empiece el sexto. ¿Y en cuál tiempo? Pues habría que añadir el tiempo del sexto. Eso ya no lo sé, pero puede ser las dos cosas. ¿Tú me entiendes, no? Así que no puedo decir que hay que sumarle el tiempo del sexto, que por cierto lees el sexto y se mueve un ejército de 200 millones de personas. Eso no se hace en un día. En el sexto, un ejército de 200 millones, que es lo que decía Gustavo, que hay 4 ángeles en el Éufrates que están reteniendo al ejército del este. Probablemente, no voy a hacer especulaciones, ¿no? Pero que van a venir del este y van a venir, y sabemos a qué, a la batalla de Armagedón. Van a juntarse grandes ejércitos para destruir a Israel. Y es cuando Cristo va a aparecer. Justamente en el peor momento de la batalla de Armagedón. Así que, pero yo no me atrevo a sumar esto porque puede que el tormento empiece con el quinto y siga, aún mientras el sexto se desarrolla, todavía ocurre en los 5 meses, ¿no? Así que de una manera o de otra. Buena pregunta. Muy buena. Significa que está pensando el hermano. Sí, mi hermano. Mira, ¿te acuerdas lo que hemos leído en Mateo 24? El 30, léelo otra vez. Esto es precioso, a mí me encanta este versículo que vamos a leer. En Zacarías está, pero vamos a Mateo 24. Y observa lo que dice. En el 30 dice, observa bien, y ahora vamos a ir a Zacarías, pero primero lo que dice del Nuevo Testamento. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, porque van a ver al Hijo del Hombre con sus agujeros en los pies, en el costado, ¿no? Y van a ver a Jesús viniendo en gran gloria y van a decir, qué tonto he sido de no creer. ¿Vale? Entonces, van a lamentar. Porque ese día todo ojo lo verá. El ateo hasta la coronilla lo va a ver y se va a dar cuenta de su error. ¿Ok? Entonces lo van a ver viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Vale? El versículo 30. Ahora vamos a Zacarías. ¿Y qué dice Zacarías acerca de los hebreos? Zacarías... ¿Qué dice? Creo que es el capítulo... sí, 12:10. 12:10. Mira esto. Entonces, tendría que leer todo el capítulo 12. El capítulo 12 es la batalla de Armagedón, que está diciendo en el principio del capítulo, aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. En aquel día, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos y todos los que se la cargaren serán despedazados.
bien que todas las naciones. En aquel día heriré, vale, bien. Entonces, vamos al 10. Ese día que vuelve Jesús a la tierra, dice, yo derramaré sobre la casa de David, los hebreos, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Las naciones llorarán en el valle de Armagedón y los hebreos llorarán en Jerusalén, porque todos van a ver a Jesús. Y para el judío es aquel que traspasaron. Y entonces Mateo lo recoge diciendo que todo ojo lo verá. Entonces, a nivel mundial esto se va a ver, y todas las naciones, hasta el punto de la punta de Chile, hasta el norte de no sé dónde, se va a ver todo eso. Entonces van a lamentar todos los que no creen. Los que creen se van a gozar y se van a ser arrebatados con el Señor, pero los demás van a llorar. Y aquí dice que los hebreos van a llorar. Mira lo que dice: la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Todos estarán nuestro Mesías. Entonces, claro, ya hay un trato diferente entre los hebreos ahí y las naciones. Ese día, lo hemos leído, Dios derramará un espíritu de gracia y de oración. Y es el día que los judíos serán otra vez injertados. Dice Dios, ¿no? Dice Pablo en Romano 11, ¿no? No es Dios poderoso para volver a injertarlo en el olivo franco. Nosotros somos el olivo salvaje, hemos sido injertados en la raíz de Abraham. No es poderoso Dios para volver a injertarlos a ellos, ¿no? Entonces, no todos, Dios sabe lo que hará, pero muchos hebreos se convertirán ese día. Cosa que los gentiles no podrán hacer. Eso es, los gentiles no, porque ya eso es otra cosa. Dios trata, nos ama por igual, pero como lo hemos visto en Apocalipsis 7, Él marca 144.000 hebreos con el sello. ¿Vale? Pues esos son los linajes que pone aquí, que estarán ahí en pie cuando Cristo vuelva. Y sin embargo, los gentiles, pues, vamos por otro camino, aunque la salvación es la misma, ¿no? Y el Señor nos ama igual. Y después, pues, aún así, en el Apocalipsis, a lo largo de todo el Apocalipsis, se ve cuando Dios habla de los hebreos o de... Mirarán a aquel que han traspasado y llorarán, lamentarán. Eso sí, todas las naciones van a lamentar. ¿Alguien más? No sé si volveremos a tocar ese tema de aquí a poco, no lo sé. Ya creo que con estas 4 grabaciones, a no ser que Dios dé algo más, ya vamos a poder zanjarlo, tenerlo a lo mejor ya puesto en YouTube. Todo el mundo que no sabe, que no estuvo, pues que vaya a YouTube y que escuche las 4 grabaciones. Y ahí tenemos una vista de pájaro. No son todos los detalles, ni yo conozco todo, pero hasta donde llego he querido dejarlo claro para que estés preparado y que sepas que tienes que tomar tu cruz todos los días. Si aprendes a morir a ti mismo hoy, vas a estar preparado de morir por Cristo, si tienes que morir.
Aleluya. ¿Alguien más? ¿O un testimonio, una palabra? Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar.